Como saben, el día de hoy nos vamos a dedicar a una sesión que yo intitulé Una disidencia respecto a la obra institucional de Lacan, la cuestión del pase. Como en otras ocasiones, vamos a hacer un pequeño repaso de la sesión pasada y después voy a dividir la sesión de hoy en dos partes. La primera parte voy a hacer un repaso muy somero de la cuestión, digamos, de las nociones en las cuales Castoriadis y Lacan tienen realmente una diferencia muy fuerte, ¿verdad? No voy a hacerlo de modo exhaustivo, ¿verdad? Porque no es, digamos, el propósito de esta sesión. Voy a hacer nada más un apunte respecto a esos desencuentros, ¿verdad? Particularmente lo que hemos denominado en otras sesiones la concepción del imaginario como una instancia refleja o como una instancia, digamos, derivada, digamos, ¿no? Entonces voy a dar un repaso muy rápido de esas, digamos, lo que yo he denominado tres asideros, ¿no? Tres asideros en el desencuentro respecto a la noción que Lacan y Castoriadis manejan. El primer asidero tiene que ver con el hecho de que Castoriadis va a decirnos que lo que hay en el inconsciente no son palabras, sino que son objetos, ¿verdad? La segunda cuestión, el segundo asidero, tiene que ver con el modo en el cual Castoriadis va a reconocer en la noción de estructura la lógica de la determinidad y por lo tanto lo va a destacar radicalmente de lo que sería la condición del imaginario como instancia de creación. Y por último voy a hacer también un repaso muy somero de lo que un poco Castoriadis critica, no solamente en el caso de Lacan, sino también otros pensadores, digamos, de la Francia de la posguerra, que es el tema del deseo, ¿verdad? El tema del deseo como revés de la falta, ¿verdad? Castoriadis va a decir que en la medida en que el deseo es el revés de la falta, en esa medida el deseo es una instancia también determinada, una instancia segunda, ¿verdad? Vamos a entrar un poco en detalle, ¿verdad?, de esa cuestión. No nos vamos a detener demasiado tiempo porque el propósito en realidad de esta sesión es entrar más bien en lo que le da la identidad a nuestro seminario, que es precisamente la cuestión de la obra institucional y particularmente lo que se refiere en este caso a la obra institucional de Lacan, es decir, no tanto lo que Lacan dijo, sino más bien lo que Lacan hizo, ¿verdad? Ese es un poco el propósito de esta sesión. En este caso voy también a repasar la obra institucional de Lacan a través de tres momentos, ¿verdad? Un momento que he denominado la crisis del pase y su efecto analizante. Un segundo momento más de tipo reflexivo, ¿verdad?, que tiene que ver con la cuestión de la designación de un nuevo gabinete a raíz de la crisis del pase dentro de la escuela de Lacan. Eso lo he denominado el atravesamiento de tánatos, ¿verdad? Y por último, el momento de la disolución. Como ustedes van a ver a lo largo de esta sesión, que se anuncia más o menos pesada, pero que vamos a tratar de aligerar en la medida de lo posible, en el caso de la escuela de Lacan, lo que se lleva a cabo al final no es una autodisolución, sino es una disolución de la escuela, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando habíamos trabajado la cuestión de la autodisolución en el caso de socialismo-barbarie, ¿verdad? Toda esta cuestión, digamos, de en qué medida el acto de autodisolución para el caso de socialismo-barbarie es un acto consciente, digamos, de autoinstitución explícita, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces vamos a tratar un poco de verlo a la luz de esas dos posibilidades. Antes de entrar a hacer el repaso de la sesión pasada de modo muy somero, quiero, primero anunciarles
el título de la sesión número 10, es la sesión del próximo miércoles. Esa sesión se intitula El origen de la representación y la socialización de la psique. Sobre todo para aquellos que no tienen, digamos, una cultura psicoanalítica o que no vienen del medio, digamos, de la psicología social, etcétera, va a ser quizás un poco más denso desde el punto de vista conceptual la sesión próxima y las sucesivas. Sin embargo, yo quiero un poco justificar esta cuestión. En primer lugar, a mí me gustaría, y el propósito precisamente de este seminario, me gustaría que lográramos ver la continuidad, digamos, entre las 9 primeras sesiones, que son las que hemos tenido hasta el momento, y las 9 sesiones que nos faltan, ¿verdad? Si tenemos 18 sesiones programadas, yo diría que la sesión de hoy es una sesión como bisagra, ¿verdad? Una sesión que nos hace pasar precisamente de toda la descripción y el análisis en curso del hacer pensante por parte de Castoriadis al interior del socialismo barbarie, toda la cuestión de la crítica de la guerra de Argelia, de la cuestión del desarrollo, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a un momento en el cual Castoriadis va a empezar a elaborar ya su teoría de lo que es el imaginario y de lo que es la instancia del imaginario social y el imaginario radical. Entonces, lo que yo quisiera, y ojalá y logremos caminar juntos en este sentido, lo que yo quisiera es que lográramos construir esa continuidad, es decir, no quiero que en un momento dado se piense que la primera parte es el primer Castoriadis o el Castoriadis militante o el Castoriadis joven y la segunda parte el Castoriadis maduro. Es decir, precisamente la tesis mía, y es precisamente la tesis en base a la cual yo los he convocado, es que todo lo que Castoriadis dijo y escribió sobre el imaginario social es algo que extrajo de su práctica institucional y también de su militancia política, ¿verdad? Entonces vamos a tratar un poco de conservar un poco esta visión un poco de continuidad. Ahora bien, si ustedes miran el programa general del curso, se darán cuenta que a partir de esta sesión vamos a entrar ya más en cuestiones de tipo conceptual, más en nociones como la representación, como la instancia del imaginario, como la sociedad que se crea, etcétera, etcétera, y vamos a dejar un poco de lado cuestiones más, digamos, de qué es lo que ocurrió y en qué circunstancias ocurrió, ¿verdad? La idea mía, y por eso decía yo que la sesión de hoy es una sesión bisagra, la idea mía es que logremos a partir de ahora, digamos, acompañar a nuestro autor, ¿verdad?, en la formulación de esta noción de imaginario, ¿verdad?, que es una noción de imaginario que no es refleja, que no es especular y que precisamente hace la originalidad de Castoriadis. Entonces, como decía yo hace un momento, en una primera parte de la sesión, vamos a trabajar, bueno, el repaso de la sesión pasada y la cuestión un poco de los desencuentros conceptuales con Lacan. Entonces, bueno, un poco en esta perspectiva, digamos, de seguir la cuestión de la continuidad, ¿verdad? La vez pasada habíamos hecho una reflexión en torno a la cuestión del desarrollo, si recuerdan ustedes, habíamos incluso invitado a los compañeros de desarrollo rural, y habíamos trabajado sobre todo en base a este texto de Castoriadis que se llama Reflexiones sobre Desarrollo y Racionalidad. Si recuerdan ustedes, habíamos abierto la discusión a través de la discusión un poco de la cuestión de la técnica, ¿verdad? Y sobre todo nos había interesado sobre la cuestión de la técnica, la cuestión de la omnipotencia. Habíamos dicho que habría, digamos, una dimensión imaginaria de la técnica como un ámbito, digamos, que todo lo puede, digamos, ¿no? Y habíamos un poco hecho la crítica incluso del desarrollo a partir, digamos, de esta condición que la técnica puede tener particularmente en lo que respecta al imaginario de la sociedad capitalista contemporánea, ¿verdad? Entonces, un poco retomando esta cuestión,
yo lo que quisiera, y también siempre insistiendo mucho en esta continuidad, ¿verdad? Lo que quisiera es que ustedes vieran el efecto, digamos, que esta cuestión de la omnipotencia de la técnica juega respecto al desarrollo. Me gustaría que ustedes lo vieran en la discusión de hoy, sobre todo respecto a algunas nociones, ¿verdad? Algunas nociones como pueden ser la noción de estructura. La noción de estructura tendría, digamos, respecto a la institución psicoanalítica, ¿verdad? En el caso de la escuela de Lacan, tendría más o menos el mismo tipo de efecto, es decir, gracias a la noción de estructura, ¿verdad? Es posible de alguna manera hacer intervenir en el campo de lo imaginario, ¿verdad? Una noción que determina, ¿verdad? Que determina y que de alguna manera sobrepasa el efecto, digamos, creativo que puede ser, en el caso, digamos, de la postura castoridiana, la condición por excelencia del imaginario radical, ¿verdad? Entonces, para que vean un poco que sí realmente hay una continuidad, es decir, no estamos hablando de cosas distintas, incluso para el propio discurso del desarrollo, el papel que juega la omnipotencia de la técnica pudiera ser, en el caso, digamos, de la institución psicoanalítica, el papel que juega la noción de estructura, ¿verdad? Pero bueno, es un debate que solamente quiero señalar, pero que pudiéramos en un momento dado abrir y discutir un poco más en detalle, ¿verdad? Bueno, entonces un poco terminando con esta presentación rápida, repaso rápido de la primera sesión. Habíamos hablado un poco también de esta crítica de Castoriadis respecto al desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas como motor de la historia, ¿verdad? Y de alguna manera habíamos dicho que sería en este caso una significación o digamos un desarrollo, digamos, parece un poco, redundante, ¿verdad? Pero que esta cuestión, digamos, del desarrollo de las fuerzas productivas tendría el mismo valor, tanto en el caso de la sociedad capitalista contemporánea, como en lo que, digamos, se conoció en las décadas pasadas como el socialismo real, ¿verdad? Aquellos que tengan oportunidad, hay excelentes testimonios de obreros que trabajaron en la industria, digamos, en los países del este, toda la aplicación, digamos, del modelo de trabajo por pieza, ¿verdad? Es realmente muy revelador, digamos, ¿no? Entonces, habría esa parte también que fue de alguna manera puesto en entredicho. Después, en un momento dado, nos abocamos a discutir en la base de la idea del desarrollo la cuestión del progreso técnico, ¿verdad? Y el hecho de que ese progreso técnico tenía per se un valor positivo, digamos, ¿verdad? O sea, habíamos dicho que de alguna manera dentro de la ideología del desarrollo habría esa tendencia a pensar que todo progreso técnico era bueno por naturaleza, ¿no? Entonces, en este caso, Castoriadis se va a preguntar, y en ese sentido, en el texto precisamente que yo voy a estar tratando el día de mañana en un seminario al que me invitaron también sobre ecología política, Castoriadis va a decir, es que no se puede pensar que todo lo que es nuevo sea bueno y todo lo que sea viejo sea malo, digamos, ¿no? En ese sentido hay todo un debate, incluso respecto al modo en el cual el hecho de conservar la naturaleza como una de las palabras, digamos, de orden de la ecología, puede en un momento dado ser identificado con una postura como reaccionaria o en todo caso conservadora. Bueno, pero es otro debate, ¿verdad? La cuestión del desarrollo está necesariamente ligado al conjunto de la organización social. Habíamos dicho precisamente en esa sesión pasada que una de las claves de todo este debate del desarrollo era la cuestión de los límites, ¿verdad? La cuestión de los límites, el ejercicio por parte de la sociedad autónoma en términos de autolimitación, es decir, el hecho de que la sociedad autónoma se autoinstituye de manera explícita supone y conlleva el hecho de que se autolimita. Desde el momento en el cual no existe una comunidad política, desde el momento en el cual
el lugar o el espacio de lo privado público está, digamos, totalmente colmado de intereses particulares o comunitarios o empresariales, a partir de ese momento no existe la instancia, es decir, la comunidad política, que es capaz de establecer los límites, digamos, ¿no? Entonces habíamos hablado de que esta circunstancia va a ligar de modo estrecho y orgánico la cuestión del desarrollo con la cuestión de la organización social, ¿verdad? Ese sería, digamos, el repaso de la sesión pasada. Obviamente siempre la insistencia es en términos de que en los elementos que hemos un poco descrito rápidamente, vean ustedes también esa continuidad que vamos a tratar un poco de recrear en el caso de la sesión de hoy en torno a la obra institucional de la CAN. Entonces entraríamos ahora a la primera parte, ¿verdad? La primera parte de la sesión de hoy. Habría en un primer momento, cuando les decía yo que abordaríamos la cuestión, digamos, de que según Castoriadis, en el psicoanálisis y en la psique, digamos, lo que hay no son palabras, sino que son objetos. Habría de entrada un primer desarrollo que tiene que ver con el modo en el cual precisamente Lacan va a teorizar la cuestión del otro, ¿verdad? Y la cuestión del gran otro, ¿verdad? En ese sentido, nosotros el desarrollo que hemos hecho es en términos de que ese otro con minúscula y ese otro con mayúscula va de alguna manera a pasar por alto la discusión en torno a la alteridad real, la alteridad imaginaria y la alteridad emergente, ¿verdad? Decíamos entonces que esa cuestión, digamos, de el hecho de que en la psique haya objetos y no palabras es definitivamente una constancia que Castoriadis va a extraer de la propia obra freudiana, ¿verdad? La obra freudiana. Sí, entonces decía yo que en este primer desencuentro, ¿verdad? Castoriadis va a hacer un llamado a la perspectiva, digamos, freudiana de la pulsión, ¿verdad? Y va, digamos, a hacer un desarrollo en torno al hecho de que en la psique la posibilidad de que se produzca algo distinto va a estar precisamente relacionada con la posibilidad de la representación como creación. Esta cuestión, que es de alguna manera algo que vamos a estar trabajando en la próxima sesión, vale la pena irla ya un poco cotejando, ¿verdad? Habría, digamos, en la perspectiva castoridiana respecto a este debate entre objetos y palabras, ¿verdad? Con Lacan, habría el hecho de que la psique obliga a la pulsión a la delegación por representación, nos dice Castoriadis, ¿verdad? En la próxima sesión tendremos oportunidad de recrear un esquema, ¿verdad?, de cómo Castoriadis entiende la relación que hay entre el imaginario radical, el imaginario social, la institución social del individuo, cómo se lleva a cabo el proceso de socialización. Pero por lo pronto es importante que veamos aquí, a este nivel de discusión con Lacan, precisamente la cuestión del hecho de que la psique obliga a la pulsión, a la delegación por representación. Aquí Castoriadis nos va a hablar del hecho de que en la psique hay una sustitución, digamos, del placer de órgano por el placer de representación, ¿verdad? Había un proceso de presentación, ocultamiento en Freud respecto a la condición no determinada del origen de la representación. Castoriadis lo que nos va a decir es que en esta teorización de Freud hay un ocultamiento, es decir, de alguna manera Freud va digamos, a descubrir la condición, digamos, radical del imaginario, pero sin llamarla así, la va a ocultar, digamos, en lo que sería un discurso, digamos, inspirado en la cientificidad y en el positivismo científico, ¿verdad? Voy a permitirme leer una cita
nos dice así Castoriadis en el libro Hecho y por hacer: a pesar de las apariencias, por lo tanto, el psicoanálisis devasta el determinismo en la vida psíquica. Él lo refuerza a primera vista, elaborando de manera infinitamente más rica y precisa de como hasta entonces había sido hecho la causación, es decir, la atribución de causa por representación. Pero esta causación es extraña, no solamente no es categórica, ni incluso probabilística, sino que no puede jamás ser ratificada más que a posteriori, lo que le cancela toda posibilidad de predicción. Y sobre todo, hablar de causación de pasada constituye un monstruoso abuso del lenguaje. La representación no puede ser causa porque ella no es rigurosamente determinable y porque el flujo incesante de representaciones, afectos y deseos lo es todavía menos. Este rechazo, digamos, del determinismo no está ahí explícitamente en Freud, por el contrario, este se consideraba a sí mismo como un determinista, ¿verdad? Hay aquí ya entonces una primera cuestión que me parece que es muy importante, es decir, el hecho de concebir el imaginario radical como una instancia con la facultad de crear a través de la representación, ¿verdad?, está abriendo, digamos, la brecha, digamos, entre lo que sería una concepción del imaginario como reflejo y una concepción precisamente que concibe el imaginario como una fuente de creación, ¿verdad? Vamos a ver cómo esta misma constante se va a materializar en el uso, sobre todo por la lingüística estructural, de la noción precisamente de estructura, ¿verdad? La propuesta de Castoriadis si recuerdan ustedes, lo habíamos comentado en un primer momento, habíamos hablado de que en Castoriadis la postura filosófica que conlleva, digamos, la ontología de la creación es una postura que se refiere al hecho de que hay una sociedad, la sociedad griega clásica, donde se lleva a cabo una ruptura, es decir, habría una ruptura por medio de la cual la sociedad en un momento dado se siente y se ve capaz de cuestionarse de modo radical respecto a sus propias instituciones, en, digamos, lo que sería en la jerga de Castoriadis la teología, digamos, racional a partir de Platón. Lo que va a ocurrir es precisamente una clausura de esa ruptura, ¿verdad? Castoriadis nos habla de eso cuando se refiere precisamente a las dos figuras emblemáticas, digamos, del mundo clásico, ¿verdad? En el caso de Sócrates y Platón, ¿verdad? Hay, digamos, en el caso del nacimiento de la filosofía en la Grecia antigua, el nacimiento de una reflexión que se sabe y se quiere como tal, nos dice Castoriadis, ¿verdad? La aparición de la reflexión, estoy citando, la aparición de la reflexión no puede, por lo tanto, tener lugar más que con un cataclismo y una reconducción fundamental de todo el campo social histórico en la medida en que ella implica la emergencia simultánea y recíproca condicionante de una sociedad en la que no existe más la verdad sagrada o revelada y la emergencia de individuos para los cuales se ha hecho psíquicamente posible tanto cuestionarse el fundamento del orden social y eventualmente reaprobarlo, como cuestionarse aquel orden respecto a su propio pensamiento, es decir, respecto a su propia identidad. Aquí se aclara que la reflexión presupone y materializa la ruptura del pensamiento con la funcionalidad. Entonces, hay varias cuestiones ahí que vale la pena un poco detenerse. En primer lugar, habría, si recuerdan ustedes, cuando hemos trabajado la cuestión de cómo la sociedad, digamos, va a garantizar su permanencia a través del establecimiento de una norma de normas, pero a través precisamente también de la socialización
de un tipo antropológico específico, ¿verdad? Entonces, precisamente cuando hablamos del nacimiento, digamos, de la filosofía y de la democracia en la Grecia antigua, debemos de verlo desde estas dos perspectivas, es decir, no solamente se trata de que hay un aspecto normativo que supone la puesta en entredicho radical de la propia institución que está en el origen, sino que también hay de alguna manera un proceso por medio del cual será socializado un tipo antropológico que no solamente concibe la alteridad y concibe la puesta en entredicho de su propia institución, sino que además eso le da sentido. Pues en un momento dado habíamos hablado precisamente de la cuestión del sentido como apertura y el sentido como clausura, ¿verdad? ¿Dónde hay sentido como clausura y dónde hay sentido como apertura? Desde este punto de vista, y volviendo un poco al uso, digamos, de la noción de estructura, podríamos decir que, como en el caso de la omnipotencia de la técnica que veíamos en la sesión pasada, la noción de estructura tendrá precisamente este mismo efecto, ¿verdad?, de hacer del sentido una clausura, es decir, la estructura de alguna manera estaría ahí de una vez y para siempre, pues, ¿verdad? Es decir, eso de alguna manera lo hemos también ya discutido en sesiones pasadas, es decir, cómo hacer que de elementos constantes aparezcan elementos variables, ¿verdad? Es decir, el hecho de utilizar la noción de estructura nos va a remitir precisamente a ese gran enigma y a ese cuello de botella, es decir, cómo le hacemos para concebir que en un momento dado la estructura deja de ser estructura y entonces se convierte en algo nuevo, pues, ¿no? Entonces siempre un poco tratando de dimensionar, en este caso, el determinismo o la hipercategoría de la determinidad para el caso precisamente de la noción de estructura, ¿verdad? Castoriadis nos dice: la aparición de la reflexión no puede, por lo tanto, tener lugar más que con un cataclismo, lo leímos ya, ¿verdad? De esta ruptura de la clausura a la clausura de la ruptura por la vía de la hipercategoría de la determinidad, ¿verdad? El elemento imaginario, nos dice Castoriadis, como fantasía, ¿verdad?, ya de alguna manera pensado por el propio Aristóteles, ¿verdad?, se liga precisamente a la imposibilidad de pensar dicho elemento en su condición de instancia no determinada, es decir, en la tradición filosófica heredada, ¿verdad?, a partir de Platón, será imposible pensar precisamente el elemento imaginario, lo que se llama fantasía en Aristóteles, como un elemento que no está determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto necesariamente, para el caso, digamos, el uso de la noción de estructura, pero también para el uso, digamos, de la noción de función, y para mucho de lo que será el propio positivismo científico, va a significar precisamente que no hay posibilidades de entender la no determinación, es decir, condición por excelencia del imaginario radical, ¿verdad?, como instancia de creación. Esa no determinación es precisamente característica y eso no va a ser posible concebirlo a partir de lo que sería la tradición filosófica heredada. En ese sentido, a la noción de estructura se va a sumar también la noción de función, como decíamos, la función también de causación, ¿verdad? Y en este caso, lo que en el lenguaje, digamos, de Lacan se llamarían los encadenamientos de significado, ¿verdad? Los encadenamientos de significado, de alguna manera, nos remitirían al uso de esta noción de estructura, que para Castoriadis está estrechamente ligada con la hipercategoría de la determinidad y por lo tanto con la imposibilidad por parte de la tradición filosófica heredada de pensar la creación. Pasaríamos al tercer elemento de los asideros que comentaba yo, que sería la cuestión del deseo como revés de la falta, ¿no? El deseo como revés de la falta. La misma condición, digamos, del imaginario como una instancia refleja, ¿verdad?, va a llevar a esta concepción que, según Castoriadis, es una concepción, digamos, segunda del deseo como el revés de la falta. Es decir, se desea en la medida
en que hace falta un objeto, ¿verdad? Se desea porque algo hace falta, ¿verdad? En este sentido, Castoriadis nos va a hablar de que en efecto hay un momento de la falta para el caso de la psique. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hay un momento de la falta para el caso de la psique, pero ese momento de la falta es un momento segundo. Cuando Castoriadis va a hablar del proceso de socialización, del momento en el cual es, digamos, introducida la separación, en el caso de la mónada psíquica o de la psique en estado original, ¿verdad? Nos va a hablar de que a través de la historia del sujeto va a haber una especie como de nostalgia de ese estado perdido, digamos, ¿no? Entonces, habrá en efecto un momento de falta, pero no falta de objeto, sino falta de un estado. Y esa falta de un estado es precisamente la falta de un estado en el que la psique en estado original es capaz de representar y automáticamente realizar cualquier cosa, ¿verdad? Este estado un poco de omnipotencia de la psique, ¿verdad? Lo vamos a ver mucho más en detalle en la próxima sesión, pero por el momento podemos ya ir haciendo esa diferenciación entre cómo Castoriadis entiende la falta de un estado por un lado y cómo Lacan entiende la falta de objeto como el origen o el revés, digamos, del deseo, ¿verdad? En ese sentido, la falta de un estado sería un momento segundo, por la vía de la introducción de la separación. Lo que a la psique le hace falta no es un objeto, sino un estado indiferenciado, perdido para siempre. El deseo está siempre ahí, pero sus destinos son del orden de lo no necesario y de lo no contingente. Aquí viene un poco toda la crítica, digamos, de Castoriadis a lo que sería la filosofía del deseo, ¿verdad? Es decir, como hemos ya mencionado en otras ocasiones, habría en Castoriadis un entendimiento de esta instancia, digamos, del moverse hacia, ¿verdad?, que podría ser la condición por excelencia del imaginario radical, pero esa condición del moverse hacia es una condición que tiene necesariamente que ser filtrada a través de el contenido de la sublimación que supone el proceso de socialización, ¿verdad? Es decir, el deseo está en todos lados, pero en algunos lados ese deseo da un resultado y en otros lados da otro resultado. Entonces, siempre la misma constante, es decir, cómo a partir del deseo que está por todos lados, ¿verdad?, podemos en un momento dado tener un resultado totalmente diferente de un lugar a otro, ¿verdad? Me voy a permitir otra vez leer una cita en ese sentido. Si se habla de un deseo permanente en el ser humano, poco importa cómo lo definamos y si queremos hacer de él una explicación, entre comillas, de la sociedad y de la historia. Llegamos a lo que es científicamente una monstruosidad, una causa constante que produce efectos variables, nos dice. El deseo se encuentra ciertamente en Australia Central o en Polinesia, de la misma manera que él está en París o en California. ¿Por qué entonces la Île-de-France, ¿no?, que es el área de París, o la California, no son hoy habitadas por sociedades primitivas? Se pregunta Castoriadis, ¿verdad? Entonces, esa parte creo que es muy importante también. Está por un lado la cuestión más conceptual, ¿verdad?, de el entendido de Castoriadis del deseo o del empuje hacia del imaginario radical o la capacidad de creación del imaginario radical como una instancia no determinada, como una instancia no refleja, por un lado, que es más en el plano de lo conceptual, y estaría por el otro lado esta objeción respecto al hecho de que el deseo está por todos lados presente, sin embargo, en algunas sociedades da un resultado y en otras sociedades da otro, ¿verdad? En ese sentido, voy para terminar, me voy a permitir también leer una cita de Lacan, precisamente, que proviene de su texto sobre la identificación, ¿verdad?
nos dice así Lacan, resultado: el producto de un deseo por el otro no puede ser más que esa falta, y es de ahí que hay que arrancar para obtener alguna cosa. Esto quiere decir que no puede haber ningún acuerdo, ningún contrato en el plano del deseo, más que aquel que está en juego en esta identificación del deseo del hombre con el deseo del otro. Es esto lo que voy a mostrarles en un juego manifiesto, haciendo actuar para ustedes las marionetas del fantasma, visto que ellas son el soporte, el único soporte posible de aquello que puede ser el sentido propio de la realización del deseo. Entonces, aquí, es decir, la objeción de Castoriadis me parece que va un poco orientado a esta cuestión finalmente, ¿verdad? Es decir, de alguna manera el deseo sería aquello que acompaña, digamos, la falta de un objeto, ¿verdad? La falta de un objeto, y en ese sentido tendría precisamente la condición de una instancia refleja o determinada de alguna forma, ¿verdad? Bueno, viene también todo este desarrollo respecto precisamente de Lacan, respecto a la cuestión del lugar de la falta, que es el otro, ¿verdad? Y la posibilidad de que esa falta de otro se constituya en el lugar de la verdad, ¿verdad? En la medida en que confiere a nuestras representaciones, por otro lado vanas, la dignidad de representarlas. Bueno, ya un poco para ir cerrando, la insistencia respecto a esta cuestión más en el plano conceptual, como decíamos al inicio de la sesión, la objeción, digamos, sería básicamente esa, es decir, mientras que en Castoriadis la instancia de lo imaginario es una instancia que no está sujeta a la determinación, en el caso, digamos, del imaginario para Lacan se trataría de una instancia sujeta a la determinación, porque finalmente esa instancia sería, digamos, el revés de la falta de un objeto, digamos, ¿verdad? Bueno, todo el tema, digamos, la concepción que Lacan va a desarrollar respecto a la imagen en el espejo, la propia imagen, de alguna manera también, según la perspectiva de Castoriadis, está un poco filtrada a través de esta concepción, digamos, del imaginario como una instancia refleja y especular, digamos, ¿verdad? En ese sentido, Merleau-Ponty se va a referir a la concepción de Lacan del imaginario y nos va a decir: la imagen especular es la matriz simbólica, dice Lacan, donde el yo se precipita bajo una forma primordial antes de que ese yo se objetive en la dialéctica de la identificación con el otro, ¿verdad? Entonces, básicamente serían esos los elementos que yo quería dejar un poco sentados. Como les comentaba yo, es un debate muy amplio, ¿verdad? Es un debate en el plano conceptual muy complicado, que a lo mejor, no sé, sería motivo de otra sesión, etcétera, ¿verdad? Pero como les comentaba yo al principio, me interesaba dejar sentados esos tres asideros para poder un poco entrar ya en lo que es realmente el interés de esta sesión, que sería más bien ver la cuestión de la obra institucional de Lacan, ¿verdad?, en la escuela, ¿verdad?, y un poco la crítica que no solamente Castoriadis, sino también René Leroux y incluso la propia Elisabeth Roudinesco van a hacer del modo en el cual se desarrolló la trayectoria de la escuela francesa de psicoanálisis, ¿verdad? Entonces voy a dejar ahí la primera sesión, voy a abrir un pequeño momento de debate, preguntas, dudas, comentarios, y vamos a tratar hoy de respetar mucho los tiempos, porque Sergio, el técnico, nos ha pedido, él tiene un compromiso a las 12:30, entonces no nos podemos alargar mucho. La segunda parte está todavía un poco larga,
y además tenemos los compañeros de las sesiones en el CIESAS de Occidente y en el CIESAS de Sureste, que eventualmente querrían también participar, digamos, al término de la sesión. Entonces voy a abrir un lapso, digamos, de preguntas, comentarios, dudas, etcétera, unos 10 minutos, y después nos vamos a parar 10 minutos y empezamos inmediatamente la segunda parte de la sesión. Entonces tienen la palabra. ¿Cuál sería la relación en Castoriadis entre imaginación, en este sentido de creación, y representación, por una parte? Y por otra parte, podemos pensar que ese flujo ilimitado de representaciones tiene su génesis en la mónada psíquica, que es lo contrario a la falta en ese sentido. Más bien la mónada psíquica sería justo lo contrario a la falta, ¿no? Sería el estado primordial que se pierde, pero es algo que se perdió, no es algo que faltó en primera instancia, ¿no? Entonces, bueno, sean como los dos. Sí, muy bien. Mira, lo vamos a tratar en la próxima sesión de modo mucho más pausado, pero ya para que vayamos un poco viendo. Es decir, para Castoriadis, la instancia, digamos, de lo imaginario, ¿verdad?, existe de modo original, ¿verdad?, en el núcleo de la psique, digamos, en el núcleo profundo de la psique, existe como imaginario radical. Ahora bien, ese imaginario radical es capaz de representar objetos, digamos, ¿no?, de representar objetos. Esa representación de objetos se da a partir del momento en el cual el imaginario radical es obligado de alguna manera a identificar el sentido en formas sociales, digamos, ¿no?, un poco así en términos muy esquemáticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que lo que Castoriadis va a denominar la delegación de la pulsión por representación, es decir, la psique de alguna forma obliga al imaginario radical a renunciar a sus objetos de autoinvestimiento, ¿verdad?, con tal de hacerla entrar de alguna manera en el mundo social, ¿verdad? Esto obviamente se va a dar a partir del momento en el cual es introducida la separación, es decir, a partir del momento en el cual ya la psique sabe reconocer de alguna forma, por decirlo de modo muy esquemático, sabe reconocer la diferencia o la separación entre yo y otro, si quieres, ¿no? Pero el estado original de la psique, según la perspectiva de Castoriadis, es un estado, digamos, de autoinvestimiento que no está determinado, sino que es determinante de alguna forma, ¿verdad? Precisamente aquí, en este concepto, se va a jugar toda la cuestión de la ontología de la creación. Es decir, para Castoriadis, la psique no depende, digamos, del primer estrato natural, sino que está de alguna manera solamente, digamos, sustentada en ese estrato natural, pero no depende de él, pues, ¿no? Aquí hay una cuestión que es muy importante, que es precisamente la diferencia que Castoriadis va a hacer entre determinación y condición, es decir, la psique está condicionada por el estrato natural, pero no está determinada, es decir, el estrato natural no le va a decir a la psique el modo en el cual tiene que hacer las cosas, si quieres, por decirlo de modo así, muy esquemático y muy naif, ¿no? Entonces, lo que ocurre precisamente es que al haber este punto, ¿verdad?, de contacto, digamos, entre lo que sería la institución social y lo que sería la psique en estado originario, se va a llevar a cabo, ¿verdad?, un proceso por medio del cual la psique va a renunciar a sus objetos de autoinvestimiento y va de alguna manera a obtener placer, no placer de órgano, sino placer de representación. Es decir, a la psique se le va a dar el sentido que conlleva la forma individuo social, y a cambio de eso la psique va a renunciar a aquel sentido que ella obtiene en el autoinvestimiento. Ese sería un poco la propuesta que nos va a hacer Castoriadis. Lo vamos a ver de modo más esquemático en la próxima sesión, pero ya para que vayas un poco pensándolo, ¿verdad? Entonces, sería un poco el momento de la representación. Aquí
un poco retomando, bueno, lo hemos visto para los compañeros que están en el seminario teórico-metodológico, va a parecer un poco repetitivo, pero aquí el elemento que es fundamental es la condición precisamente de la representación como creación, ¿verdad? La representación como creación. Es decir, Castoriadis nos va a decir, la representación no es un acto reflejo, la representación es un acto de creación, ¿verdad? De creación de sentido, digamos, ¿verdad? Entonces, obviamente, está de por medio todo el proceso de socialización, lo que sería el contenido de la sublimación, y el hecho de que de alguna manera la psique va a retomar los elementos socialmente disponibles y los va de alguna manera a resignificar, si quieres, ¿no? El tema del lenguaje, la propia institución del individuo social, etcétera, etcétera. Entonces eso iría un poco respecto a esta cuestión, digamos, la relación entre imaginario y representación. La cuestión de la mónada psíquica y la falta, o sea, ahí es bastante, es decir, para Castoriadis el término falta tiene una relevancia en términos segundos, es decir, cuando Castoriadis habla, por ejemplo, de fenómenos como son el odio del otro, etcétera, etcétera, de alguna manera se refiere al momento en el cual la psique en estado original que subyace al sujeto durante toda su existencia, ¿verdad?, reacciona de modo hostil ante el otro. Y el primer otro, pues es el individuo social que de alguna manera la institución le ha impuesto como sentido, ¿verdad? Entonces, hay ahí ya, digamos, una relación que supone la cuestión de la falta. ¿Por qué? Porque esa hostilidad ante el otro, de alguna manera, tiene un revés, y ese revés es la falta de un estado originario, no de un objeto, sino de un estado originario. Ahora bien, ahí Castoriadis es muy enfático y nos dice, en realidad para que haya falta, tiene que haber una instancia anterior a la falta que hace ser la falta como falta. Esa instancia anterior a la falta es precisamente el imaginario radical, ¿verdad? Iría un poco por ahí. Pero lo vamos a ver más en detalle la próxima vez. Yo tengo incluso con los compañeros del seminario, desarrollamos un pequeño esquema que nos resultó bastante esquemático, ¿verdad?, pero también bastante, o sea, interesante para un poco entender dónde va cada cosa. Entonces la próxima vez voy a tratar un poco de reproducir el esquema en pantalla y vamos a tratar un poco de entrar en esta discusión, pero ahí ya hay algunos elementos, ¿verdad? Ok. Otra cosa, por ahí las sedes, no sé si quieren, a ver, está, creo que es Rafa, ¿verdad? ¿Rafa? Sí. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría traer un poco la discusión que planteas ahora a un terreno, pues, en donde en el Seminario de Sujetos y Prácticas acá en Jalisco estamos trabajando, y que creo que esto... ¿Te puedes acercar más al micrófono, Rafa? Es que te escucho muy poco. Sí. Aprovechando que acá en el Seminario de Sujetos y Prácticas tenemos una discusión sobre el sujeto y la cuestión de la reflexividad, en la parte cuarta del proyecto de elucidación de descubrimiento y creación revolucionaria, Castoriadis plantea que el objeto de la actividad analítica es la transformación del sujeto. Inmediatamente se pregunta, ¿pero qué transformación? Y está el asunto de que la transformación plantea las cuestiones de la qué y cómo que tú planteabas al principio. Bueno, esta parte muy teórica y densa de la metateoría psicoanalítica creo que también se puede traer a la discusión que tenemos sobre la cuestión del sujeto en el proceso de conocimiento y reflexión, es decir, la perspectiva epistémica, ética y política que, digamos, nos permite pensar cómo se despliega la autonomía en el proceso del conocer. Y quiero traer a colación una relación de lo técnico del psicoanálisis, que es el asunto de cómo se articula en la parte técnica, en el psicoanálisis propiamente dicha, en su parte técnica, el asunto de la transferencia y contratransferencia que planteabas la semana pasada, con el asunto de la cuestión de la atención latente, la asociación libre y esa posibilidad de autorreflexividad que da y de creación. Y cómo, por ejemplo, en la discusión que tenemos por acá sobre cómo
el conocer desde la perspectiva del sujeto, si no eres parte del sujeto, pues lo haces desde fuera. Entonces, esta discusión es el problema de cómo se instituye en la autonomía no solo singular, sino en lo colectivo, el asunto de la reflexión en común. Es decir, cómo superar el asunto de lo tecnicista sobre el problema de la capacidad de creación, imaginación creativa, a partir de usar la parte técnica, pero de otra manera, reconociendo lo histórico-social en la relación dialéctica con el imaginario radical. No sé si me voy a entender. Sí, o sea, lo que pasa es que abordas muchos temas muy interesantes, ¿no? La verdad sí, sí me parece como que muy vasto, ¿no? Pero hay algunos elementos ahí que me parecen interesantes. Un primer elemento es esta cuestión, digamos, del sujeto, ¿verdad? Es decir, cuando Castoriadis habla de la paideia, ¿no? Habla de la formación del filósofo ciudadano, ¿verdad? Y se refiere al sujeto como un sujeto autónomo, ¿verdad? A partir de ahí empieza, digamos, a vincular la autonomía en su plano, digamos, individual con la autonomía en su plano colectivo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cuestión que es importante, es decir, muchas de las críticas que incluso Castoriadis pues de alguna manera lanza contra sus interlocutores en la Francia de posguerra es precisamente esta especie de entendido de que toda creación es per se positiva, ¿verdad? Es decir, habría un poco una especie también como de angelismo, como una especie así de onda medio cristiana en ese tipo de planteamiento. Castoriadis nos dice en realidad la creación no tiene per se un sentido, es decir, no es ni buena ni mala. O sea, una creación es buena o mala en función del sentido social histórico que ella adquiere, ¿verdad? En ese sentido, cuando hablamos del sujeto, ¿verdad? Es decir, el sujeto que realmente interesa desde la perspectiva de la sociedad autónoma es un sujeto que no solamente reflexiona, sino que se reflexiona, ¿verdad? Se reflexiona, es decir, esta condición reflexiva del sujeto no solamente es un sujeto que piensa, sino que además es un sujeto que se piensa, ¿eh? Entonces, en ese sentido, va un poco por ahí la cosa, que tiene mucho que ver también con aquello que Castoriadis dice respecto al nacimiento de la filosofía. Como ustedes saben, pues la filosofía existía antes del mundo griego, ¿verdad? En China, ¿verdad? Sin embargo, ¿en qué medida esa filosofía era pensada como tal? Es decir, era una filosofía que se sabía como el lugar, digamos, de la puesta en duda de todo aquello que está en el origen de nuestra propia sociedad. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría un poco retomar tu comentario también para reafirmar este tipo de concepciones de Castoriadis, ¿verdad? Es decir, no se trata del deseo liberado, ¿verdad? No se trata del sujeto revivido, ¿verdad? Se trata precisamente de pensar en un sujeto que es capaz de ejercer su autonomía a través de la autolimitación, ¿verdad? A través de la autolimitación. Entonces es una parte que me parece que es muy importante. La otra cuestión que me parece también muy importante de tu comentario, ¿me escuchas, Rafa? ¿Sí? ¿No? ¿Se escucha? Sí, ¿cómo nos estamos escuchando bien? Sí, me estás escuchando bien. La otra parte que me parece muy interesante de tu comentario es esta cuestión técnica, digamos, es decir, la relevancia política del psicoanálisis. Digamos que una de las cosas que Castoriadis va, y lo vamos a ver en la segunda parte de la sesión, le va a reprochar un poco a Lacan, e incluso a muchos psicoanalistas, es esta especie de desinterés por la cuestión política, ¿verdad? Es decir, la cuestión social, la cuestión política, como que muy dedicados a su clínica un poco, ¿no? Entonces, en efecto, cuando hablemos de la técnica, todo el tema, digamos, de la explicitación de la transferencia, y cuando logremos introducir elementos que provienen más, digamos, de otro tipo de cuerpos teóricos, pero bueno, siempre muy relacionados con la obra castoridiana, como es
el análisis institucional, tendremos oportunidad de hablar no solamente de la transferencia, ¿me escuchas? Híjole, estos micrófonos es un desastre. Sí, cómo no. Y no solamente de la transferencia en términos clásicos y de la contratransferencia y del análisis de ambas, sino también podremos hablar de lo que será la transferencia institucional y la contratransferencia institucional. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que el otro no solamente es omnipotente, digamos, en la figura del padre, ¿verdad? Y toda la cuestión, digamos, de la metáfora paterna. También de alguna manera es omnipotente en la institución y en la relación que se establece con una institución que se concibe como una instancia mítica. Es decir, de alguna forma, en la sociedad heterónoma lo que subyace es una relación con la institución que está atravesada por una transferencia no hecha explícita, si quieres, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, un intento también, ¿no?, por dimensionar la propia técnica psicoanalítica en el campo, digamos, de lo que serían procesos más de tipo colectivo, aunque bueno, también suena un poco esquemático, ¿no? En ese sentido hay un trabajo que yo en lo particular recomiendo mucho, que se llama Freud, la sociedad y la historia, y donde Castoriadis habla de esta famosa cuestión del paralelismo que hay entre la formulación del texto de Tótem y Tabú y lo que está ocurriendo al interior del grupo de discípulos y Freud y Jung, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver en una de las sesiones posteriores, por eso no voy a dar muchos detalles, pero precisamente ese tipo de planteamiento en Castoriadis nos va a permitir hacer el salto a lo que sería la aplicación de algunos conceptos de origen psicoanalítico al análisis de la institución, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, ojalá y podamos oportunidad pues de profundizar más y de integrar también los contenidos que conlleva la experiencia que ustedes están teniendo, ¿no? ¿Ok? Híjole, yo tengo por ahí una pregunta desde hace algunas sesiones y no te la había planteado porque pues igual es como muy de necesidades particulares, pero ahorita ya no la puedo esperar. Oye, como para seguir pensando en esto de la no determinación, el movimiento o la diferencia, ¿no? Puede pensarse desde Castoriadis, uno puede estudiar desde Castoriadis estos estados del sujeto donde la condición, digamos, biológica o anatómica se impone o gana terreno, estos sujetos con un cromosoma más, un cromosoma menos, ¿no? Donde la llamada discapacidad mental está como presente y entonces ahí las nociones del imaginario radical, del sujeto autorreflexivo, a mí se me desdibujan por completo. Me preguntaba si la noción de sujeto en Castoriadis es el sujeto ese, que se puede pensar a sí mismo, y el que no, pues no es sujeto. Y creo que esto tiene unas consecuencias políticas pues fundamentales, ¿no? Estoy pensando en las políticas públicas respecto de las personas con discapacidad, especialmente la discapacidad mental, ¿no? Que tienen que vivir bajo tutela porque pues precisamente no son capaces de darse a sí mismos sus propias condiciones. Entonces, ¿hay posibilidad de pensar a Castoriadis en este terreno? Híjole, pues es una pregunta difícil. Que yo recuerde, no hay realmente una mención explícita de Castoriadis de casos como estos, ¿no? El trabajo que hace Castoriadis acompañado de Pierre Aulagnier, ¿verdad? Todo lo que es, digamos, los estados, digamos, psíquicos extremos, digamos, ¿no? Es una reflexión que puede servir un poco de referente, ¿no? Está el texto de Pierre Aulagnier que se llama la interpretación, no lo recuerdo, te voy a dar el texto más adelante. La violencia de la interpretación, etcétera, ¿no? Es decir, ahí
habría dos niveles. Yo creo que sí, efectivamente, la noción de sujeto como aquel que se piensa, que no solamente piensa, sino que se piensa y que es capaz de alguna manera de acceder a la autonomía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues tiene, o sea, sí se encuentra con muchas dificultades cuando lo filtras a través de los casos que tú estás mencionando, ¿no? Ahora, está esa parte, ¿no? Que es una parte que a lo mejor queda un poco en incógnita, ¿no? Habría que a lo mejor reflexionarlo un poco más y profundizar más sobre ello, ¿no? Ahora bien, la otra parte que es, digamos, la construcción social de la discapacidad, ¿verdad? En ese caso entras ya en otro terreno que también tiene una gran relevancia, ¿verdad? Tiene una gran relevancia y te voy a decir por qué. Es decir, la condición de discapacidad, digamos, no solamente es una condición de tipo técnico, es decir, también es una condición social, cultural, ¿verdad? Por ejemplo, cuando piensas en lo que puede ser las actitudes, digamos, no solamente del colonialismo, sino del neocolonialismo e incluso, por ejemplo, de algunos movimientos sociales que siguen viendo un poco, qué sé yo, en los indígenas, por ejemplo, a los buenos salvajes y este tipo de planteamiento que en realidad conlleva pues todo un bagaje de diferenciar al otro en el mal sentido, pues, ¿no? O sea, como si de alguna manera los pueblos indios o de alguna manera los jóvenes, ¿verdad?, fueran personas de alguna manera no 100% capacitadas para hacerse cargo de su propio destino, de alguna forma, ¿no? Entonces hay esos dos aspectos que me parece que vale la pena un poco reflexionar. Por un lado, la condición, obviamente, de la determinación biológica, motriz, etcétera, que supone la condición de discapacidad, pero por el otro lado también la construcción social de la discapacidad. ¿En qué medida no es una cosa que también en un momento dado se mezcla? Es decir, porque bueno, también hay quien piensa que los discapacitados no son capaces de hacer absolutamente nada, y hay quien piensa que efectivamente hay algunas cosas que pueden hacer, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, es una reflexión interesante. Yo no tengo una respuesta categórica, me parece que habría que pensarlo en esos dos filones, pues, un poco, por un lado la cuestión más de tipo como conceptual técnica y por el otro lado más la cuestión, digamos, histórica, social histórica, es decir, ¿qué quiere decir, por ejemplo, ponerte un ejemplo? En años pasados había yo tenido oportunidad de trabajar en un consorcio hecho por antropólogos médicos, y ellos reflexionaban mucho a lo que es, digamos, el concepto de enfermedad en los pueblos indios. Entonces, bueno, sabemos perfectamente que pues enfermedad es un concepto a lo mejor como que muy occidental y está muy ligado a ciertas concepciones, ¿verdad?, muy del positivismo, etcétera. Pero bueno, ¿en qué medida hay categorías que no necesariamente son culturalmente de ese origen y que pues también designan, digamos, la condición de un sujeto? ¿Y qué es lo que eso conlleva finalmente, no? ¿Qué es lo interesante, no? En ese sentido, había precisamente, se lo comentaba yo a los alumnos del seminario, había uno de los colegas que hacía una investigación sobre los nervios. O sea, nervios, en el caso de los refugiados salvadoreños en Estados Unidos, nervios es, digamos, la manera en la cual se concibe más o menos lo que en la jerga, digamos, positivista se conoce como un trastorno mental, es decir, nervios, ¿no? Entonces, pues tú tienes nervios, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, o sea, toda esa cuestión, toda esa parte también es sumamente importante, creo yo, ¿no? Y además es muy determinante, incluso cuando se piensa en políticas públicas, ¿no? Pero bueno, entonces una respuesta parcial, digamos, a tu inquietud, ¿verdad? Entraríamos entonces en la segunda parte. Habría algunas cuestiones aquí un poco para introducir y que quizás van a parecer un poquito extrañas, ¿verdad?, para quien no está familiarizado con esa temática. La primera parte de la segunda sesión
yo la denominé la crisis del pase y su efecto analizante. La crisis del pase y su efecto analizante. A título, digamos, de introducción, me gustaría detenerme un momento en esta noción de analizante, ¿no? Ya de alguna forma lo hemos trabajado a través del proceso de autodisolución de socialismo-barbarie, lo trabajamos también respecto a la guerra de Argelia, y en un momento dado nos habíamos referido también al efecto analizante para la polis griega de la derrota en el Peloponeso, lo habíamos manejado, ¿verdad? A reserva de que lo haya yo ya mencionado, y un poco también retomando la inquietud que nos manifestaba Rafa hoy por la mañana, me gustaría un poco, ubicar un poco cuál es el contenido que le doy a esa noción de analizante, ¿verdad? Es decir, esa noción de analizante es sobre todo una noción trabajada por René Louraux, y aquello que puede mejor caracterizar la noción es que un evento es analizante en la medida en que hace hablar a la institución, nos dice René Louraux. Es decir, un analizante sería un evento que hace hablar a la institución. Es obviamente metafórico, ¿verdad? Pero entonces lo que vamos a tratar de ver en este primer apartado es cómo la famosa crisis del pase, ¿verdad? La crisis del pase va a tener un efecto analizante para la escuela francesa de psicoanálisis, ¿verdad? Y vamos a ver más o menos en qué términos, ¿verdad? ¿En qué consistió la crisis del pase? Bueno, muy rápidamente, para describir las circunstancias que está pasando la escuela freudiana de París, es a raíz de una iniciativa para tratar de hacer frente a la debacle institucional que acompañó la creación de la escuela freudiana de París desde sus inicios. Es interesante esta parte, lo vamos a ver inmediatamente cuando hablemos de la cuestión del tánatos, toda la cuestión de la pulsión de muerte, ¿verdad? El modo en el cual esta crisis del pase va a poner en la llaga, ¿verdad? El dedo en la llaga, en el sentido de que se va a referir a el traslado, digamos, de aquellos que saben o que pueden psicoanalizar a aquellos que están aspirando a ser psicoanalistas, ¿verdad? Sería un poco esta la circunstancia que se da en el momento en el cual se habla. Es precisamente Rudinesco, ¿verdad? Elisabeth Rudinesco, historiadora del psicoanálisis, en ese texto que se llama La batalla de los 100 años, ¿verdad? Donde se refiere a la cuestión de la crisis del pase. El pase había sido formulado como un instrumento de relevo lógico introducido por Lacan. Es decir, si de alguna manera el paso, digamos, de aquellos que son psicoanalistas a aquellos que aspiran a ser psicoanalistas es siempre, ustedes saben todo el debate que Lacan lleva a cabo con la IPA, ¿verdad? La Asociación Internacional de Psicoanálisis, respecto a lo que se llama el psicoanálisis profano, es decir, el hecho de que haya psicoanalistas que no tengan formación de médicos, ¿verdad? Todo ese debate, digamos, que duró realmente muchos años y fue así como que muy desgarrador, ¿verdad? De alguna manera, de nuevo, ese impasse, ¿verdad? Ese como cuello de botella, se vuelve a reproducir en el momento en el cual precisamente Lacan va a formular el pase como el mecanismo o el dispositivo que permite, digamos, el relevo lógico, ¿verdad?, entre los viejos psicoanalistas y los nuevos psicoanalistas, ¿verdad? Sería entonces un instrumento para regular el paso de los analizados en formación a los analistas, de los analizados en formación a los analistas.
Es muy importante aquí, un poco retomando de nuevo lo que comentábamos en el debate de la primera parte, el hecho de que la crisis del pase se va a resolver, digamos, en el terreno de la transferencia institucional precisamente, ¿verdad? En el terreno de la transferencia institucional, ¿verdad? Habría en ese sentido dos cuestiones a las cuales Castoriadis se va a referir en particular, no solamente Castoriadis, también otros psicoanalistas y otros autores. La primera cuestión es la cuestión del encuadre de las sesiones, ¿verdad? El encuadre de las sesiones, como ustedes saben, en el caso de Lacan hay una tendencia, digamos, a lo que se llama los tiempos variables de las sesiones, es decir, no hay realmente un encuadre que dice que la sesión debe durar tanto, sino que de alguna manera depende un poco del propio proceso de análisis, ¿verdad? Esa será una primera crítica que Castoriadis va a formular a la escuela de Lacan. Lo vamos a ver cuando hablemos precisamente de la creación del cuarto grupo, pero ya de entrada les voy comentando la cuestión del encuadre de las sesiones. Será un primer problema, y la cuestión que más nos va a interesar en este caso, que es precisamente la relación entre el analizado y el analizante. Como ustedes ven, bueno, en el caso de la formación de psicoanalistas, lo que se llama el psicoanálisis didáctico, es decir, todo psicoanalista para ser psicoanalista tiene que pasar por un análisis didáctico, digamos, ¿no? Entonces, precisamente, la cuestión del pase trataría un poco de regular este pasaje, digamos, del psicoanálisis didáctico a el psicoanálisis ya de formación, digamos, ¿verdad? Entonces, yo comentaba que se resuelve mucho en el plano de la transferencia institucional, porque tiene mucho que ver con el relevo finalmente, ¿verdad? El relevo, es decir, el hecho de pensar que al final del proceso va a haber alguien que va a tomar el lugar nuestro, porque nosotros ya no vamos a estar de alguna forma, ¿verdad? Entonces, no sé si ven ustedes el significado que eso puede tener desde el punto de vista más, digamos, de lo que sería, pues sí, un poco la cuestión de la repetición institucional, esta especie de deseo por parte de la institución de perpetuarse más allá del tiempo, ¿verdad? Y cómo de alguna manera una cuestión como es la cuestión del pase va a poner, digamos, en entredicho esa perpetuación o la posibilidad de esa perpetuación. Obviamente estamos hablando de procesos inconscientes, ¿verdad? Toda institución tiene una tendencia natural, si se puede decir, ¿verdad?, a la repetición, a la perpetuación más allá del tiempo, ¿verdad? Pero de alguna forma, en una institución como es la institución psicoanalítica, ¿verdad?, uno espera que haya mucha más apertura y mucha más explicitación respecto a lo que ocurre y a las implicaciones que tiene el hecho de relevar unas generaciones por otras, ¿verdad? Entonces, la crítica, digamos, que Castoriadis va a hacer en ese sentido a los procesos, digamos, de transferencia institucional que se dan al interior de la escuela en la época de la crisis del pase, va a ser, digamos, un parangón precisamente entre la escuela y el modo en el cual operan los partidos, va a decir, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros habíamos visto en las primeras sesiones, habíamos trabajado la cuestión de cómo Castoriadis va a criticar el fenómeno burocrático, ¿verdad? Bueno, precisamente esa misma crítica que él va a formular respecto al movimiento obrero y respecto a la tendencia, digamos, de la sociedad moderna, ¿verdad?, a negarse a sí misma como sociedad y de alguna manera a cristalizarse en la burocratización, él lo va a extender, digamos, al modo en el cual esta cuestión del pase va, digamos, a analizarse al interior de la propia escuela. El pase en ese sentido sería, en la perspectiva de Castoriadis, ¿verdad?, un dispositivo de poder en el interior de la institución, ¿verdad?, cuello de botella del sistema de formación que va a concentrar toda una serie de tensiones no manifiestas, ¿verdad? En ese sentido, el pase va a hacer hablar a la institución psicoanalítica.
Al referirse a la cuestión del pase, Castoriadis nos dice: Sócrates no sofocó a Platón, quien no redujo a Aristóteles a la disyuntiva entre la repetición y el silencio. Lo que Rostand presenta como una necesidad de la relación maestro-alumno es el desafío arduo de asumir para este último tener que, entre comillas, pensar con su propio pensamiento en el pensamiento del maestro. Aquí esta parte es interesante, un poco hace alusión a esta metáfora que yo había utilizado, la mencionaba yo en el debate de la primera parte, respecto precisamente al clan, el pequeño clan freudiano inicial. Yo he hecho un poco ese ejercicio, habría la posibilidad, digamos, de transferir este mismo esquema al caso, obviamente, del grupo Socialismo Barbarie y al caso de la escuela de Lacan, ¿verdad? Es decir, eso vamos a tener la oportunidad de verlo cuando trabajemos precisamente la cuestión de la horda primitiva y el tema, digamos, de la democracia primitiva de los hermanos, todo el tema, digamos, de la prohibición del incesto, etcétera, etcétera. Habrá un poco el origen de la institución, pero vale la pena irlo viendo ya desde aquí, es decir, lo que Castoriadis está, es decir, de alguna manera señalando, es que esa relación que supone que el maestro tiene necesariamente que aplastar al alumno, ¿verdad? Y que el alumno tiene necesariamente que tener que decir las cosas propias totalmente adaptadas a lo que el maestro dice, de alguna forma denota también este tipo de relación, que además es la relación que finalmente conlleva todo proceso de educación, todo proceso de formación, etcétera, etcétera, y que en el caso precisamente del modo en el cual Castoriadis entiende la sociedad autónoma en proyecto, tiene que incluir, digamos, lo que en términos más psicoanalíticos se conoce como la explicitación de la transferencia, es decir, de alguna manera poner en duda incluso el propio saber que el maestro tiene, ¿verdad?, a través del cuestionamiento, de la interrogación, etcétera, ¿no? Entonces, habría esa primera parte que se refiere precisamente a este efecto analizante, ¿verdad?, de la crisis del pase. Entraríamos un poco a una cuestión ya más de reflexión. Yo había propuesto para el segundo apartado de esta segunda parte esta cuestión del atravesamiento del tánatos, ¿no? Había yo dicho el atravesamiento del tánatos. ¿Qué es lo que ocurre? La crisis del pase va a tener un desenlace en el sentido de que habrá un grupo al interior, digamos, de la directiva de la escuela de Lacan que va a renunciar a dicha directiva y que va a ser de alguna manera sustituido por un grupo más o menos incondicional de Lacan, ¿verdad? Es decir, precisamente Pierre Aulanier se va a retirar, digamos, de la directiva, Balabrega también se van a retirar de la directiva, y con Micheline Enriquez van a formar lo que se llama el cuarto grupo, ¿verdad? Van a formar el cuarto grupo, quien más adelante se va a separar de modo definitivo de la escuela de Lacan. Pero lo que es interesante aquí, y el punto en el cual yo quisiera insistir, es el hecho de que, a diferencia de lo que pudo haber ocurrido en el caso de la autodisolución del socialismo barbarie, lo que puede llamarse al interior de la escuela de Lacan un acto, digamos, de repetición institucional, se va a materializar a través de la exclusión de una directiva que es polémica, que se contrapone, digamos, a la directiva del pase, y de alguna manera se va a cristalizar o a materializar a través de una directiva que es incondicional de Lacan, ¿verdad? En 1963, nos dice Rudinesco, en el momento en que Lacan actúa su excomunión, compara la comunidad neofreudiana con una iglesia. 6 meses después llama freudiana a su escuela e intenta la aventura de un nuevo universalismo que denomina Reconquista. Esta parte es importante también porque precisamente no solamente Lacan
al distanciarse de la IPA, ¿verdad?, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, sino incluso cuando él toma, digamos, una posición respecto al psicoanálisis en Francia, va a hacer alusión a esa misma repetición institucional, es decir, va a decir de alguna manera el modo en el cual ha funcionado la institución psicoanalítica hasta el momento asemeja precisamente a una iglesia. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Quiere decir precisamente que hay en esa relación con la institución un entendido de que la institución no puede ser tocada, no puede ser puesta en entredicho, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante ver, pues, cómo, no obstante, Lacan se va a posicionar y va a criticar esa tendencia, digamos, a la repetición institucional que caracteriza a una institución heterónoma como la Iglesia, sino que meses después va a llamar freudiana su propia escuela y más adelante va precisamente a formular la cuestión del pase como un dispositivo que va de alguna manera a permitir la autoperpetuación de la propia institución al constituirse, como decía yo, una dirección incondicional, ¿verdad? Castoriadis a esto lo va a llamar la maîtrise, ¿no? En francés la maîtrise quiere decir el control, ¿verdad? El control. Nos dice así, dice, ellas, se está refiriendo a las medidas que de alguna manera asimilan tanto la cuestión del pase con este relevo, digamos, de los miembros que son habilitados como psicoanalistas. Ellas son parte de la serie de dispositivos que en la escuela funcionan con el fin de que la servidumbre al personaje real de Lacan sea fuertemente cimentada en el único lazo, entre comillas, posible que perdure, que es aquel del control, a saber, de la dominación y de la manipulación. Es inútil agregar que esas condiciones, que en esas condiciones cualquier actitud crítica respecto a las teorías de Lacan se hace en la mayoría de los casos mentalmente y psíquicamente imposibles. Ustedes recuerdan cuando nosotros describíamos el momento, la última etapa, digamos, de socialismo barbarie, decíamos nosotros que no solamente había habido una ausencia de movimiento, digamos, que hacía casi injustificable la existencia de un grupo revolucionario como Socialismo Barbarie, sino que también al interior del propio grupo Socialismo Barbarie, la figura de Castoriadis había empezado a tomar una relevancia excesiva y se había convertido un poco en una especie de cabeza pensante, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que una de las críticas, digamos, fundamentales desde ese punto de vista de Castoriadis es que los procesos al interior de los grupos, las instituciones y la propia sociedad son procesos en los cuales se divide, digamos, la sociedad entre quien ejecuta y quien dirige. Es decir, aquí vemos, y de nuevo un poco quiero regresar al concepto de obra institucional, vemos de qué manera en un caso, el caso de Socialismo Barbarie, se salva, digamos, esta tendencia a la burocratización, esta tendencia, digamos, a la repetición institucional, y como en el caso precisamente de la escuela de Lacan, lo que ocurre es precisamente lo contrario, es decir, se vuelve a un estado en el cual la propia institución es incuestionable, se reconoce, digamos, la maîtrise, el control del maestro pensador, ¿verdad? Y de alguna manera a través del establecimiento de una directiva que no pone en cuestión en lo más mínimo los principios, ¿verdad? De alguna manera se perpetúa la institución, ¿verdad? En ese sentido es también muy significativo el hecho de que Lacan es el maestro pensador y al mismo tiempo el director de la escuela, digamos, freudiana de psicoanálisis, ¿verdad? Hostil a la constitución de jefaturas, las apartó con medidas draconianas y por eso destruyó a los antiguos fieles y prefirió tener una cohorte de epígonos adictos a su persona, es lo que nos dice Rudinesco, ¿verdad? La votación para suscribir la propuesta del pase, Sí, la votación para suscribir la propuesta del pase es una votación en la cual la propuesta obtiene mayoría,
Sin embargo, hay una oposición radical minoritaria. Valabrega y Olanier, hablábamos hace un momento de Pierre Olanier, entre otros miembros del directorio de la AFP, se manifiestan contrarios y van a dimitir de sus funciones en el directorio. El directorio sustituto es ficticio, según Rudinesco, visto que está compuesto exclusivamente de incondicionales de Lacan. Es en este contexto en el que toma cuerpo la idea del cuarto grupo, compuesto precisamente por Pierre Olanier, Micheline Ariquez y Jean-Paul Valabrega, que es un grupo muy afín, digamos, a la postura castoridiana, ¿verdad? Una acción instituyente del cuarto grupo que va a terminar precisamente con una escisión. Es interesante aquí ver precisamente cómo finalmente la crisis del pase, ¿verdad?, nos remite al campo de la repetición institucional y por lo tanto está atravesada por la pulsión de muerte, decíamos nosotros cuando intitulábamos este apartado el atravesamiento del tánatos, ¿verdad? Una continuidad con el contexto institucional en el que se lleva a cabo la disolución que se anuncia. Veamos un poco el detalle de la disolución de la escuela de Lacan, ¿verdad? En este caso, la cuestión del pase había puesto también de manifiesto una oposición entre la postura de Lacan, que de alguna manera vaticinaba el derrumbe del sujeto que se supone que sabe, ¿verdad?, opuesto a la noción de liquidación de la transferencia. Aquí hay una parte importante, Castoriadis, y un poco retomando también la discusión que teníamos con Rafa Sandoval, Castoriadis, cuando habla del fin del psicoanálisis, nos va a decir que el fin en los dos sentidos, es decir, el fin, el término, pero también el fin como propósito, es precisamente la explicitación de la transferencia, ¿verdad? Esa explicitación de la transferencia, para el caso de Lacan, como él lo entiende en el momento por lo menos en el que está pensando la crisis del pase, es precisamente el derrumbe del sujeto que se supone que sabe. Es decir, de alguna manera en la figura del psicoanalista, ¿verdad?, en la figura del maestro, hay una figura que se supone que sabe, esa figura en el momento en el cual se derrumba va de alguna manera a traer consigo una explicitación de la transferencia, ¿verdad? Ahora bien, eso será criticado por Castoriadis en la medida en que involucra la cuestión de la deconstrucción, ¿verdad? Para Castoriadis, ese derrumbe del sujeto que se sabe, que se supone que sabe, va a ser de alguna manera identificado con esa voluntad de deconstrucción. En contraste, el cuarto grupo, ¿verdad?, nos dice Rudinesco, durante muchos años y aún hoy, absorbe en una circulación plurireferencial y permanente a los descontentos de todas las tendencias que rechazan los dogmatismos y las ortodoxias de las sociedades menos flexibles. Constituir una sociedad fraternal marcada por la primacía de una especie de transculturalismo, es de alguna manera lo que caracteriza al cuarto grupo, que al igual que Castoriadis rechaza el principio de las sesiones de duración variable. Esa representante del post-lacanismo es la única de la Francia freudiana, y aquí es un dato curioso, ¿verdad?, que vale la pena reflexionarlo, ¿verdad?, es la única de la Francia, la única sociedad, digamos, post-lacaniana, ¿verdad?, de la Francia freudiana, que incluye una mayoría de mujeres, es decir, en el cuarto grupo hay más mujeres que hombres, digamos, ¿no? En un documento interno del 22 y 23 de febrero de 1969, Pierre Olanier nos va a decir: los criterios impuestos a los candidatos en los dos tipos de sociedad existentes en Francia, en unas en nombre de la IPA, es decir, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, y en otras en nombre de Lacan, muestran en sus enunciados y en su aplicación aquello que es su propósito real. Ya no se trata del reconocimiento entre analistas de un saber analizar, entre comillas, que debe siempre ser interrogado en común, único objeto de una solicitud que sea analítica, sino más bien de la distribución, entre paréntesis, burocrática,
o al contrario, totalmente arbitraria, de un poder analizar, entre comillas, ¿verdad? Entonces, muy interesante aquí esta reflexión que nos ofrece Pierre Aulanier entre lo que sería la sustitución de un saber analizar por un poder analizar, ¿verdad? Un poco como el vehículo a través del cual precisamente ellos van a reconocer en el proceso que sucede a la crisis del pase como un proceso de burocratización, ¿verdad? El objetivo de una sociedad, nos dice ya en términos positivos Pierre Aulanier, el objetivo de una sociedad de psicoanálisis no puede ser otro más que la creación de un espacio en donde entre sus miembros se plantea de manera continua la cuestión del futuro del psicoanálisis. El psicoanálisis es un movimiento, es un discurso cuya clausura significa la muerte. Vemos aquí un poco de nuevo la cuestión, como decía yo en el título, la cuestión precisamente de la permanencia en la identidad, ¿verdad? Es decir, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de la crisis de socialismo barbarie, el tema de la crítica de la militancia, precisamente la militancia entendida como una especie de mantenimiento o de continuación en la identidad, ¿verdad? Es decir, en el caso del cuarto grupo y de la crítica que Castoriadis hace a la escuela de Lacan, ¿verdad? Ese proceso de burocratización se va a identificar con un proceso de permanencia en la identidad que significa la muerte, nos dice Pierre Aulanier, ¿verdad? El desenlace de la escuela freudiana y su significado para la obra institucional de Lacan es Lacan, comenta René Lureau, quien en nombre propio disuelve la escuela freudiana. No es una autodisolución como las otras, nos dice siempre René Lureau, es un golpe de Estado, un engendro jurídico, un asociado se toma la libertad de decidir en lugar del resto de los asociados, un precedente al menos en 1943, y aquí Lureau va a hacer una transpolación precisamente al proceso de burocratización en el este, ¿verdad? Un precedente al menos en 1943, Stalin ha en circunstancias muy precisas proclamado la disolución de la Tercera Internacional. El propio Lacan pareciera que instituye trágicamente el efecto perverso de su paso al acto institucional cuando declara en el documento de la disolución de la escuela freudiana que hay también un problema de la escuela, nos dice Lacan. No es un enigma, me dirijo hacia él sin demora. Ese problema se presenta de modo tal que tiene una solución. 2 puntos. Esa es la dis. Aquí es un juego de palabras. En realidad, esa es la dis. En francés se dice c'est la dit. Pero eso hay 2 significados. Uno puede decir c'est la dit, quiere decir eso quiere decir, pero también c'est la dis quiere decir eso es la disolución, ¿verdad? Entonces un poco es el juego de palabras que utiliza Lacan precisamente en el acta de disolución de la Escuela Freudiana de Psicoanálisis, que está en el texto de René Lureau, precisamente es una de las actas que son reportadas por René Lureau en su texto La autodisolución de las vanguardias. El modo en el cual termina Lacan esa acta de disolución es a través de esta frase: es por ello que yo disuelvo. Es por ello que yo disuelvo. ¿Ok? Entonces yo lo quiero dejar ahí, me parece que hay ahí ya bastantes elementos. Algunas cosas son más complejas que otras, algunas tienen, digamos, significados más en el plano conceptual, otras en el plano más, digamos, metodológico, o de, digamos, darle curso a, qué sé yo, nociones como puede ser la repetición institucional, el tema de la transferencia, que son nociones que ya estamos un poco integrando y que vamos a ir trabajando en las próximas sesiones, ¿verdad? Pero bueno, ya yo lo dejaría ahí. Antes de entrar en el debate, ¿verdad? Tenemos todavía media hora. Les quiero dar de una vez las referencias para la próxima sesión. La próxima sesión, como les comentaba, es la sesión número 10. Vamos a trabajar el origen de la representación y la socialización de la psique.
el origen de la representación y la socialización de la psique, siempre en términos así muy didácticos para que se familiaricen con la base de datos de Agora International. Les voy a dar la referencia solamente en siglas, ¿verdad? Es ES 1998 A mayúscula. ES 1998 A mayúscula. Es un texto muy largo que ustedes conocen. Bueno, se trata obviamente de la institución imaginaria de la sociedad, pero de ese texto me voy a estar sirviendo de, son básicamente 3 apartados. Uno se llama la imaginación humana. La imaginación humana. El otro se llama el imaginario social instituyente. Y en esa misma fuente, es que estoy confundiendo, perdón. No, es decir, en esa referencia voy a trabajar esos textos y voy a trabajar también sublimación, pensamiento, reflexión. Pero en este caso no se trata de la institución imaginaria de la sociedad, se trata de hecha y por hacer. ES 1998A es hecha y por hacer. Y voy a trabajar también el capítulo 6 de la institución imaginaria de la sociedad, que es, la referencia es ES 1989 A mayúscula. Perdón, hubo una confusión ahí, pero bueno. Esas serían las fuentes que voy a estar trabajando para la próxima vez. Vamos a tener ocasión, no sé de qué manera lo vamos a resolver técnicamente hablando, vamos a tener ocasión de proyectar un pequeño esquema que he trabajado con los alumnos del seminario teórico-metodológico y que sí resulta bastante ilustrativo del modo en el cual, digamos, Castoriadis relaciona instancias como el imaginario radical, la sociedad instituyente, la institución, el individuo social. Vamos a estar un poco tratando de ilustrar eso de modo más gráfico para hacerlo también más accesible. Entonces, tenemos 20 minutos, 30 minutos máximo. Si hubiera algún comentario, alguna reflexión, alguna duda, adelante, tienen la palabra. Acá, Rafael. Sí, a ver. Eres Rafa, ¿verdad? No, de acá de Occidente, no me veo porque no se ve la pantalla, pero quisiera hacer una petición. Sí. Jorge Alonso. Hola Jorge, ¿qué tal? Oye, quisiera hacer una petición. Dime. Si por algún motivo no se viera bien la pantalla, ¿por qué no nos mandas a los que estamos en otras sedes vía internet el esquema que vas a proyectar? Y así ya lo tenemos aquí y podemos trabajar mejor. ¿Te parece? Claro, cómo no. Me parece una excelente idea, Jorge. Muchas gracias por sugerirlo. Sí, lo voy a hacer. Les voy a mandar, lo tengo ya el esquema porque lo he trabajado en el seminario teórico-metodológico con los muchachos. Entonces se los puedo hacer llegar, digamos, en los próximos días, en todo caso antes del fin de semana, pues, ¿ok? Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Habría otra cosa por ahí? No sé, las sedes, no sé si quieren tomar la palabra, alguna otra intervención, duda, esta cuestión de la obra institucional. A ver, Rafael. Sí. Hola Rafael, ¿qué pasa? Hay una idea que me brincó en el contexto de la disolución de socialismo y barbarie, diferente un poco al contexto ya, digamos, de disolución que determina Lacan. Pero bueno, hay muchos ejemplos, hay muchas historias en todos lados, hay muchas formas de autodisolución, o algunas formas. Yo recuerdo cómo en el 88, aquí en México, la mayoría de las organizaciones políticas partidarias y muchas no partidarias se asumen y se suman, digámoslo así, al proyecto de convocatoria que era pues acabar con la dictadura, digamos, del sistema de partido de Estado en México.
Y algunas organizaciones optaron por disolverse, es decir, no entrar como corrientes al nuevo proyecto de partido, al nuevo proyecto de frente, y disolverse y actuar dentro del proceso y el movimiento que como tal movimiento se veía que estaba en todo el país en el 88-39, y actuar como individuos ante ante el fenómeno de las sectas, las corrientes, los sectores de un frente y un partido tan amplio, como luego fue el PRD y eso. Y entonces yo estaba pensando en esa experiencia de formas de autodisolución, en la lógica de la relación autonomía colectiva y singular, que no pueden ir separadas en perspectiva, digamos. Y entonces, hoy en discusiones de seminarios, de proyectos de autonomía en comunidades o barriales o comunalidades indígenas o de todo tipo, existe implicado en ese proceso, digamos, de ensayos y de ejercicios de autonomía incipientes, emergentes, la idea de que con la insistente crítica y autocrítica, en donde la problematización y el cuestionamiento permanente, constante, como forma de hacer, el pensar, digamos, en la perspectiva de la construcción de la relación social, en donde la autonomía singular y colectiva se pueda ir, digamos, desplegando, me parece que tendríamos que voltear a ver muchas o varias de estas experiencias, y no me refiero en este momento al ejemplo que di, que fue significativo para muchos, que vivimos la parte de la disolución en esa lógica, que es una forma muy particular de disolución. En los ejercicios de antipsiquiátricos de los 70s, que algunos tuvimos oportunidad de estar en manicomios, y hasta cierto punto por jóvenes, pues medio repetir lo que hacían en Inglaterra y en Italia, y pocas veces con imaginación creativa en el contexto de lo mexicano, pero que la idea de comunidad terapéutica y otras muchas que Luro y otros muchos en el análisis institucional experimentaban, digamos, se daba la posibilidad de pensar la autodisolución como forma de ruptura con la institución, con lo institucionalizado, digamos, desde una perspectiva en la cual la ruptura tendría que ejercer una emergencia de autonomía que no necesariamente está, digamos, dibujada de manera clara ni explícita, pero que en el proceso mismo de la reflexión, de la autorreflexibilidad, se generaban formas de hacer en donde el problema del deshacer, de la relación dominante de control, pues estaba implicada. Y ahí, bueno, como dice Castoriadis y otros más, no solo existe la insubordinación, sino la no subordinación como forma de hacer en embrión anti-control y antidominación. Es una reflexión solamente, no sé qué opinarían los demás. No, es muy interesante tu comentario, la verdad. Yo creo que es más, o sea, es decir, yo creo que tiene gran cantidad de elementos, me parece muy interesante y no lo suscribo totalmente. Habría una parte que me interesa a mí en lo particular, y que cuando hablabas de esta disolución de los movimientos que no quisieron meterse en los partidos, etcétera, hay un texto de Blanchard que estuvo precisamente en Socialismo Barbarie, que dice se llama la idea de revolución en Castoriadis. Es muy interesante porque precisamente el planteamiento de Blanchard va en el sentido de que Castoriadis, inmediatamente después al movimiento de 68 y a la autodisolución del 67, lo que hace es realmente trabajar en una idea nueva de revolución, es decir, cuando él de alguna manera reivindica la cuestión de la instancia del infrapoder, ¿verdad? Y de alguna manera dice, no, pues es que hay que un poco regresar a los momentos en los cuales el colectivo anónimo, ¿verdad? Nos habla de un colectivo anónimo, los momentos en los cuales el colectivo anónimo está, digamos, autoinstituyéndose. Tenemos que regresar a ese registro y tenemos que ver el estado, digamos, de la sociedad
en ese sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente me parece como muy paralelo al tipo de planteamiento que tú estás haciendo. Me parece que puede ser muy interesante desarrollarlo en ese sentido, es decir, en qué medida lo que ocurre en las formaciones, como pueden ser los partidos políticos, es en realidad el resultado de un proceso que tiene lugar en un momento anterior, en un momento, digamos, anterior al momento de lo propiamente político, ¿verdad? Es decir, y en qué medida son esos procesos que son finalmente procesos de sentido, ¿verdad? Los que realmente van a llamar nuestra atención y los que de alguna forma también llamaron la atención del propio Castoriadis en la hipótesis que yo estoy sosteniendo. Habría una cuestión ahí que me parece también muy importante. Cuando tú hablas de, pues sí, por un lado esta cuestión, esta experiencia de los ejercicios en los hospitales psiquiátricos, la gente que seguía Basaglia y la antipsiquiatría, etcétera, etcétera, estoy de acuerdo, es decir, yo también tengo una postura bastante crítica al respecto, pero yo creo que lo que está ahí de por medio, y me parece que a lo mejor de ahí podemos sacar provecho, por más abstracto que parezca, es que en la cuestión, digamos, de la ruptura como sentido, está de por medio el tema precisamente de la alteridad, ¿verdad? De la alteridad. Ahí vuelvo un poco un poco lo que sería mi tema de tesis de doctorado, es decir, finalmente si hay algo, hay un catalizador que hace posible, digamos, medir el alcance de una propuesta política en el plano precisamente del infrapoder, es esa clínica de la alteridad, es decir, en qué medida esas formaciones, que son formaciones incipientes, en la medida en que son del orden del colectivo anónimo, son formaciones que se abren a la alteridad, para las cuales la alteridad tiene sentido. La alteridad que no es solamente la diferencia, sino que es realmente lo otro como otro, pues, ¿no? Y en ese sentido, el mundo nuevo, pues, porque si hay algo que caracteriza precisamente el proyecto de autonomía, es precisamente esta cuestión de que es un ejercicio en el cual la sociedad se autoinstituye de modo explícito y en esa medida se abre ante la alteridad, digamos, ¿no? Entonces, son esas reflexiones las que me vienen un poco en mente. Yo digo, básicamente lo tuyo es un comentario, es decir, creo que más bien lo interpreto como un comentario muy interesante, ¿verdad? Y creo yo que sí podría ser motivo de una reflexión posterior. Yo en ese sentido, a aquellos que les interesa, sí recomendaría la lectura de ese texto de Daniel Blanchard, que se llama Castoriadis y la idea de revolución. Es un texto que aparece en un volumen que sacó recientemente Blanchard, que yo ya he citado aquí en el seminario, que se llama Crisis de Palabras, se llama. Creo que está en la editorial Trota, editado en Madrid.